Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecitos y novedades del mundo del espectáculo turco. Espero que estén tan radiantes como el sol de Estambul, porque hoy tenemos un festín de información jugosísima que, ay, Dios mío, los va a dejar pegados a la pantalla. Si son te ama Can Yaman y Demet Özdemir, si guardan en el corazón cada escena de Erkencicus entonces siéntense cómodamente y prepárense, porque lo que les voy a revelar hoy es un auténtico bombazo que podría cambiar el rumbo de nuestras fantasías románticas. Así es como lo leyeron en el título, nos sumergiremos en el enigmático mundo del coche de Can Yaman, ese bólido que levanta pasiones y del que, según los chismosos más audaces, emana un aroma a reconciliación, a segundas oportunidades a Demet Özdemir. ¿Será que el destino, caprichoso como siempre, está tejiendo los hilos para unir nuevamente a esta pareja que nos robó el corazón? Estamos ante la punta del iceberg de un romance que resurge de las cenizas. Agárrense fuerte que el viaje está a punto de comenzar. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la aventura, un recordatorio amistoso: si eres nuevo en este rinconcito de chismes y diversión, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así te asegurarás de no perderte ni una sola exclusiva, ni un solo detalle picante del mundo del espectáculo turco. Y si ya eres parte de esta maravillosa familia, mil gracias por tu apoyo incondicional. Tu like, tu comentario, tu compartida, son el combustible que alimenta nuestra pasión por traerles lo mejor de lo mejor. Ahora sí, con ustedes a bordo, zarpemos hacia las aguas turbulentas de la especulación. Como bien saben, Can Yaman es un hombre que irradia estilo y sofisticación por cada poro. Su gusto impecable se manifiesta en cada aspecto de su vida, desde su guardarropa de diseñador hasta su colección de coches de ensueño. Y es precisamente uno de esos vehículos, una joya de la ingeniería que no revelaremos la marca para no incurrir en publicidad gratuita, el que se ha convertido en el centro de todas las miradas, el detonante de esta ola de rumores y esperanzas. ¿La razón? Pues resulta que nuestros detectives digitales, sí, ustedes, mi comunidad de fans con ojo de halcón, han detectado un detalle minúsculo, pero que para nosotros tiene un significado monumental, una calcomanía, un adorno, un pequeño amuleto que adorna el reluciente chasis del coche de Can y que al parecer está intrínsecamente conectado con Demet Özdemir. Explosión de emociones. La teoría ha incendiado las redes sociales, generando debates apasionados y alimentando la esperanza de millones de fans alrededor del mundo. ¿Simple coincidencia? Podría ser, claro que sí. Pero como reza el dicho popular, cuando el río suena, piedras trae. Y este río, mis queridos, lleva sonando con fuerza desde los tiempos de Erkencicus cuando la química entre Can y Demet era palpable, incandescente, capaz de derretir el hielo de los polos. Recordemos aquellos días de romance en pantalla, que despertaron la fantasía de un amor que trascendiera los sets de grabación. Surgieron rumores, especulaciones, pero nunca hubo una confirmación oficial. Luego cada uno siguió su camino, enfocándose en sus proyectos individuales, dejando atrás un legado de pasión y una legión de fans que anhelaban su reencuentro. Pero la llama del cariño por esta pareja icónica nunca se extinguió por completo. Siempre hubo un rescoldo, una pequeña chispa que se mantenía viva gracias a la nostalgia, a las escenas compartidas, a la magia que emanaba de sus miradas. Y ahora, este pequeño detalle en el coche de Can ha avivado esa llama con una intensidad sorprendente, transformándose en un fuego abrasador que ilumina el camino de la esperanza. Algunos incluso se atreven a afirmar que la calcomanía no es un simple adorno, sino un mensaje codificado, una declaración de amor silenciosa, una forma de susurrarle a Demet que sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Uf. La trama se complica por momentos, ¿verdad? Pero mantengamos la calma y analicemos la situación con la cabeza fría. ¿Qué otras explicaciones podríamos encontrar? Quizás Can siente admiración por la marca de ropa que Demet promociona. O tal vez un amigo en común les obsequió a ambos un objeto con ese símbolo en particular. O incluso podría tratarse de una simple casualidad, un adorno que le llamó la atención a Can sin ser consciente de su conexión con Demet. Todas estas posibilidades son válidas, por supuesto. Pero, ¿dónde queda entonces la magia del amor? ¿Dónde se esconde la ilusión de ver a Can y Demet juntos de nuevo, protagonizando un nuevo capítulo de su historia? A veces necesitamos creer en los cuentos de hadas, en las segundas oportunidades, en el poder transformador del destino. Y este insignificante detalle en el coche de Can nos inyecta una dosis de optimismo, nos permite soñar con un final feliz. Además, no podemos olvidar que Can y Demet han mantenido un cont.
Acto esporádico en los últimos años. Intercambios de likes y comentarios en redes sociales, coincidencias en eventos públicos y, según fuentes extraoficiales, encuentros secretos en lugares discretos. ¿Casualidad o causalidad? Yo me inclino por lo segundo. Cuando existe una conexión genuina, la chispa nunca se apaga por completo, simplemente se atenúa hasta encontrar el momento oportuno para volver a encenderse. Por supuesto, todo esto no son más que especulaciones basadas en indicios y conjeturas. No contamos con una confirmación oficial por parte de Khan o de Met. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con la fuerza de un torrente desbordado. Pero vayamos un paso más allá y profundicemos en los detalles. ¿Qué tipo de calcomanía es? Un adhesivo genérico que se puede adquirir en cualquier tienda de accesorios, o algo más exclusivo, más personalizado. Los sabuesos de Internet han investigado a fondo y han descubierto que la calcomanía parece haber sido hecha a medida, lo que sugiere que no es un objeto de consumo masivo. Este hallazgo refuerza la teoría de que podría tener un significado especial para Khan, un mensaje oculto dirigido a una persona en particular. Y aquí viene otra revelación impactante. Algunos fans han notado que Khan ha estado utilizando prendas y accesorios que Demet ha lucido en el pasado. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero vamos, tantas coincidencias juntas no son sospechosas. Esto comienza a parecerse a una telenovela turca de esas que tanto nos apasionan, repletas de giros inesperados, secretos inconfesables y, por supuesto, mucho amor. Pero no nos limitemos a las especulaciones. ¿Qué opinan los expertos? Hemos consultado a varios especialistas en lenguaje corporal y comunicación no verbal, y todos coinciden en que la actitud de Khan en las últimas semanas ha experimentado un cambio notable. Se le percibe más relajado, más alegre, más conectado consigo mismo. ¿Será que el amor ha regresado para iluminar su vida? Además, hemos analizado minuciosamente las últimas entrevistas de Khan y Demet, y hemos encontrado algunas frases ambiguas que podrían interpretarse como indirectas sutiles. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Khan declaró que nunca se puede decir nunca, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reconciliación. Y Demet, por su parte, afirmó que el amor verdadero siempre encuentra un camino. ¡Ay, Dios mío! Mi corazón no puede soportar tanta emoción. ¿Será que estamos a punto de presenciar el reencuentro más esperado del año? ¿Será que Khan y Demet volverán a formar la pareja que tanto admiramos? Solo el tiempo tiene la respuesta. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y analizando cada pista, cada detalle, cada rumor que surja en el horizonte. Y hablando de detalles, no podemos pasar por alto las redes sociales, el escenario virtual donde Khan y Demet interactúan con sus fans y comparten fragmentos de su vida. Como saben, ambos son muy activos en Instagram y Twitter, y sus publicaciones siempre generan un revuelo mediático. Pues bien, en las últimas semanas, ambos han publicado fotografías y vídeos en lugares similares, casi al mismo tiempo. Estarán pasando tiempo juntos en secreto, disfrutando de la compañía mutua lejos del ojo público. Además, algunos fans han detectado que Khan y Demet han comenzado a seguir las mismas cuentas en Instagram. Cuentas relacionadas con viajes exóticos, restaurantes románticos y actividades para parejas. Estarán planeando una escapada romántica, un viaje para reavivar la pasión y fortalecer su vínculo. Y para coronar esta avalancha de noticias, hemos recibido información de una fuente cercana a Khan que asegura que el actor está preparando una sorpresa muy especial para Demet. ¿De qué se trata? No tenemos detalles concretos, pero algunos sugieren que podría ser una canción compuesta especialmente para ella, un poema lleno de sentimiento o incluso una propuesta de matrimonio. OMG. Esto supera todas mis expectativas. Si todo esto resulta ser cierto, estaríamos ante una historia de amor digna de una película de Hollywood, una historia repleta de pasión, obstáculos, segundas oportunidades y sobre todo, mucho amor. Pero seamos realistas, no podemos dejarnos llevar por la euforia y dar todo por sentado. Hasta que Khan y Demet no hagan un anuncio oficial, todo seguirá siendo pura especulación. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros como fans incondicionales, no renunciaremos a la ilusión de ver a Khan y Demet juntos de nuevo, escribiendo un nuevo capítulo de su historia de amor. En resumen, el coche de Can Yaman, con ese pequeño detalle que parece tener una conexión con Demet Özdemir, ha desencadenado una tormenta de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación.
A pesar de la falta de confirmación, las pistas y las coincidencias son tan numerosas que es difícil ignorar la posibilidad de que algo esté sucediendo entre él. El tiempo dictaminará si estos rumores se materializan, pero mientras tanto, podemos seguir soñando con el reencuentro de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y bueno, mi gente bella, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que se hayan emocionado con esta historia. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en rumores y pistas, así que no se lo tomen demasiado en serio. Lo importante es divertirnos y disfrutar de este fascinante mundo del espectáculo turco que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias por ver el vídeo completo. Agradezco infinitamente su apoyo y su cariño. Recuerden que ustedes son la inspiración detrás de este canal. Ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Qué les parece el detalle en el coche de Can? ¿Es una simple coincidencia o tiene un significado especial? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y para despedirme les pido un último favor, si el vídeo les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Que tengan un día maravilloso.